con un fuerte aplauso, recibimos a Daniel Santander. Me gustaría invitarles a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 4 y vamos a buscar el versículo 12. Mateo capítulo 4, versículo 12. Quisiera agradecer a Dios una vez más por el regalo de estar acá entre ustedes y aún agradecer a Dios por este tiempo de alabanza y poder magnificar quién Dios es. Y reconocer de que aún en los montes y en los valles, Él es Dios. Amén. Acompáñenme orando. Dios y Padre, una vez más nos acercamos delante de tu presencia, reconociendo, Dios, de que tú eres Dios, de que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. En este momento, Dios, disponemos el corazón de la mejor manera que sabemos, a que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra que solamente Él puede hacer y extraer convicción en nuestras vidas, de justicia, de lo que es recto. Dios, toma la iniciativa en este tiempo. Oro que tu siervo pueda vaciarse de sí mismo, de manera tal que sea tu Espíritu Santo el que ministra nuestras vidas. Necesitamos de ti, necesitamos de tu voz. Es tu voz la que queremos escuchar, Dios. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 12 al 22. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Este llamado en Mateo es un llamado a la transformación de la vida. Este pasaje nos deja ver el significado de seguir a Jesús en el sentido más básico, más elemental. Lo que nos resta a nosotros es responder esta pregunta: ¿soy seguidor de Cristo? ¿Estoy siguiendo a Cristo? Ahora, yo sé que muchos de nosotros estamos familiarizados con esta invitación. De hecho, muchos de nosotros literalmente lo que hemos hecho de esto es considerarlo una invitación. No obstante, es un mandato: sígueme. Quizás al principio lo tomamos como invitación, pero hay una instancia donde es un llamado, es un mandato. Entonces, ¿qué significa? Antes de avanzar, más bien me gustaría ir para atrás, y antes de mirar estas dos palabritas tan sencillas, sígueme, me gustaría que veamos el contexto de Mateo capítulo 4 y ver capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y solamente tomar de ahí algunas imágenes de quién es el que dice sígueme, de quién es la persona que hoy te habla y te dice, te llama, sígueme. Con eso en mente, solamente hojeemos Mateo capítulo 1. En el primer versículo se presenta la genealogía del Señor Jesús, y Jesús aparece ahí como el Salvador, como el Mesías, como el Hijo de David.
el hijo de Abraham. Así que ahí, si avanzamos un poquito más en el versículo 23, si tienen sus Biblias abiertas, solamente ojéenlo, vamos bien rápido. Pero acá tenemos otro cuadro más, donde aparece el nacimiento virginal, y entendemos que es Emanuel, y ustedes saben que significa, ayúdenme, Dios con nosotros. No dejes que te familiarices tanto con la verdad de que este es Dios con nosotros. No sé qué. No quiero irme por la tangente, pero no sé cuántos de ustedes han estudiado otras religiones, y dentro de esas religiones el Islam cree en un Dios que es totalmente distante, al punto tal que ellos nunca saben en qué momento van a compartir con Él la eternidad. Solamente Alá sabe, y en algún momento decidirá. Hay una desconexión. No, por el contrario, nosotros creemos en el Dios vivo y verdadero, y es este Jesús quien dice: Dios entre nosotros. Mateo capítulo 2. En Mateo capítulo 2 encontramos ahí que Mateo cita la profecía de Miqueas capítulo 5, donde afirma que el gobierno de Dios y el pastorado de Jesús sobre su pueblo. Ahí en el versículo 15, más bien vemos cómo Jesús y la venida de Jesús provoca un nuevo exilio. De la misma manera que existió el exilio del pueblo de Dios de Egipto, ahora hay un nuevo exilio donde Dios va a rescatar un pueblo del mercado del pecado. Mateo capítulo 3, lo encontramos ahí más bien en otra imagen, y es la imagen del Rey Salvador, el Rey que finalmente había llegado. Pero no solamente el rey, sino como el juez justo. En el versículo 17 aparece esa historia que también la sabemos muchos que hemos asistido a la iglesia desde pequeños, donde encontramos más bien a Jesús siendo lleno del Espíritu Santo, y recibe la afirmación y la confirmación del Padre: este es mi Hijo amado, el amor del Padre. En Mateo capítulo 4 le aparece como el nuevo Adán. Mientras que el primer Adán cayó en pecado, el Señor Jesucristo no cedió a la tentación, sino por el contrario, por su vida perfecta, va a traer justificación. Y en los versículos previos al pasaje que acabamos de leer, aparece la profecía donde nosotros entendemos que Él vino como la luz del mundo a un mundo que estaba sin esperanza y en oscuridad. En vista de todo lo que acabamos de repasar, en vista de todo lo que sabemos del capítulo 1 al capítulo 4, deberíamos sentir un profundo sentir de admiración y de asombro por quién es el que dice: sígueme. Ahora, lo más probable es que te ha pasado lo que a muchos de nosotros nos ha sucedido, y es que a medida que van pasando los años, te has familiarizado con la persona de Jesús el Cristo. De hecho, algunos de ustedes creen que Cristo es el apellido de Jesús. No, Cristo no es el apellido de Jesús, es la afirmación de que Él es el Mesías. Así que este Jesús es el Salvador, es el Mesías, el prometido. Él viene del linaje de David, del linaje de Abraham, totalmente humano, totalmente divino, ante quien los sabios del mundo se postraron, siendo un bebé cuyo nacimiento trajo a cumplimiento profecías de generaciones y generaciones que anticipaban la venida. Él es el Salvador. Por favor, no dejes que esto te pase por alto, no dejes que te resbale, porque muchos de nosotros nos hemos acostumbrado al nombre de Jesús. Y es cierto, de pequeño quizás algunos de ustedes te llevaron a la iglesia y se ha hecho tan familiar que cuando escuchas sígueme, lo que menos piensas es en la magnificencia y la gloria del que dice sígueme. Él es el que ha sido perfectamente amado por el Padre, lleno del Espíritu Santo. Él conquistó la muerte y el pecado, y el único que puede traer vida. Así que hay una sola respuesta, hay una sola conclusión cuando uno escucha sígueme. Jesús es digno de mucho más que asistir solo a la iglesia.
Jesús es mucho más digno de solamente una relación casual. Y acá creo que hay una gran tentación. Y la gran tentación que muchos de nosotros corremos, especialmente aquellos que venimos siguiendo a Cristo hace tiempo atrás, la gran tentación es minimizar a Jesús, hacer de Él un figurín, un pequeño Dios. Un pequeño Dios que a veces expresamos y decimos: Dios está queriendo que lo aceptes. Y la manera como a veces representamos esa verdad es: Dios está llamando, acéptalo a Jesús. Querido joven, querida chica, Jesús no necesita que lo aceptes. Jesús no necesita tu aceptación. Jesús, Él es glorioso. Él es lleno de gloria, no le falta nada. Él no necesita nuestra atención, Él no necesita nuestro amor, Él no necesita ni siquiera que lo glorifiquemos. Él es glorioso en sí mismo. Nosotros no necesitamos llegar a ese punto de minimizar a Cristo. Y debemos tener mucho cuidado porque pasa. Así que Cristo, Él no necesita que lo aceptes. Nosotros necesitamos aceptarlo. Nosotros somos los que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Estamos hablando de Cristo Jesús, el Salvador, el Mesías, y Él es el que hoy te llama: sígueme. Yo oro en este momento, he estado orando: Señor, magnifica la persona de Cristo a toda esta juventud. Porque me temo que hay entre nosotros aquellos que hemos minimizado a Cristo, que hemos hecho un Cristo a nuestra manera, que se acomoda a nuestra forma, a nuestro estilo de vida, y que no es el verdadero Cristo. Por eso cuando escuchas sígueme, te pasa por arriba. Y hay una desconexión, porque lo primero que piensas, presten atención, es tan significante esta verdad. Porque si ustedes son honestos, en algunos casos hemos aún manejado la idea que aceptamos a Jesús como Salvador en un tiempo, y muchas veces contamos nuestro testimonio, y en nuestro testimonio siempre hay un tiempo ahí donde desde que lo aceptamos hasta que lo reconocemos como Señor, hubo un lapso ahí, como que si hubiera dos maneras de ser cristiano. Y el Señor Jesucristo más bien plantea una sola: Él es Salvador y Él es Señor. En el pasaje paralelo en Lucas capítulo 5, no lo busquen, yo lo cito, Pedro va a tener un destello de la magnificencia de quién es el que dice sígueme, y el poder del que llama. Y con el rostro a tierra dice que Él se postró, y una vez que reconociendo quién era el que hablaba, se levantó y siguió. Así que no hay lugar a una respuesta casual, querido joven. O me doy vuelta y rechazo a Cristo, o caigo postrado y le sigo. No hay opción. O lo rechazo y voy andando en mi propia vida, o lo adoro y le sigo. Ahora, supongamos, ¿están ahí? Supongamos que hoy llego tarde, justamente, ustedes saben, el orador invitado, y llego tarde hoy a predicar. Imagínense conmigo que la persona que me iba a presentar se para acá adelante y está mirando a ver si me encuentra, y la verdad es que chequea y no me logra ver, así que en un momento le pide a los músicos que canten una canción más, y entonces otra vez tenemos una alabanza, y después vuelve a mirar y ya van 15 minutos y no aparezco. Y de repente me ve que justo entro por la parte de atrás y comienzo a caminar por el costado hacia acá adelante, y acá llego. Y entonces llego acá y me tengo que disculpar con ustedes por llegar tarde a predicar. Imagínense conmigo que cuando me paro acá les digo
que me disculpen por el retraso, pero la verdad es que hoy en la mañana salí a correr, como Roy usualmente lo hace, y mientras estaba ahí corriendo en la calle principal, me doy vuelta y viene un camión. ¿Vieron de esos camiones grandes? Y viene un camión de esos bien grandes y no alcanzo a moverme y me pega de lleno. No alcanzo yo a reaccionar y me pega de lleno este camión. Así que imagínense, yo les estoy contando, quedo ahí tirado y después de un rato me levanto y duele, ¿no? Un dolor terrible, pero me logro levantar y sigo caminando. Y muchachos, llegué tarde, así que discúlpeme porque pasó eso. En ese momento, ustedes lo primero que pensarían es: ¿a este le falta un jugador? ¿O definitivamente se está engañando a él mismo? Porque no hay manera de que una persona que de frente le pegue un camión aparezca como que nada le pasó. No hay manera de que una persona que le pegue un camión de lleno, su rostro no quede desfigurado. De la misma forma, cuando uno se encuentra con Jesús o tiene un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, no hay manera de que nada cambie. Por el contrario, todo cambia cuando has visto al Rey. Por esto sabemos que algunos admiradores que profesan ser cristianos, pero cuyas vidas se ven igual que el resto del mundo, están mintiendo, se engañan. Porque no hay manera de encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores y que tu vida siga igual que antes. Muchos de entre nosotros han orado una oración, han levantado la mano, han caminado por el pasillo, se han postrado en un altar. Muchos de ustedes han llenado una tarjetita diciendo: acepto a Cristo. Pero cuando miras honestamente tu vida, te das cuenta que hay una desconexión, discrepa con quién Dios es, con lo que Jesús dice. Estos dicen ser cristianos, pero nunca se han encontrado Jesús, porque cuando te encuentras con Jesús, todo cambia, todo cambia. Y entonces sí me gustaría no solamente magnificar quién es la persona que dice sígueme, son dos palabritas, sígueme. El me de esta orden es Cristo Jesús, el Rey de Reyes, soberano Señor, el que llama a estos pescadores y les invita, los comisiona a seguir. Así que veamos en los minutos que tenemos, más bien, ¿qué significa esto de seguir? Porque si entendemos quién es el que llama, veamos qué significa o qué implica seguir. Mateo capítulo 16, ya que están en Mateo, vamos a Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25. Mateo 16, 24, 25, un pasaje estrechamente relacionado con lo que venimos diciendo. La palabra de Dios dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y entonces, en los minutos que tenemos juntos, me gustaría que veamos qué implica seguir. ¿Qué implica seguir? Y en primer lugar, lo que implica es una singular devoción. Aquellos que están tomando notas, les animo a que ahí escriban singular devoción. Seguir a Cristo implica singular devoción. Noten ahí: si alguno viene en pos de mí. Ahora, ¿se acuerdan el tema ayer? Mientras estábamos en el balneario ayer,
uno de ustedes, no voy a decir exactamente quién, se acercó y me dejó saber de que realmente se quedó pensando y de hecho hasta está orando en estos días para ver si debe definir la relación. ¿Se acuerdan de ayer? DLR, ¿qué significa? Definir la relación. Y honestamente me interesé porque pensé que, captó el mensaje. Y el asunto es que me comenzó a contar de esta relación que hace rato tiene con esta chica. Y yo pensé, le pasó por alto el mensaje. No era ese el asunto, no era mi intención que con la idea de definir la relación después del campamento salgan varios noviazgos. No, por el contrario, era llegar al tema principal de que Dios quiere definir nuestra relación con Cristo como amo, dueño y Señor de nuestras vidas. Pero volviendo a la idea de definir la relación, imagínense en que están teniendo esa conversación. ¿Me siguen la idea? ¿Me siguen? ¿Sí? Y están teniendo esa conversación donde se va a definir la relación, el famoso DLR. Y entonces comienzas a hablar y tratas de escoger bien las palabras, porque es serio lo que está a punto de pasar, ¿no es cierto? Y no quieres nada menos que algo serio, así que escoges bien las palabras y en un momento le dices a esta persona, quizás él o quizás ella, o definitivamente como debería ser ella, y le dices que estás listo para gastar el resto de tus días con ella. Y literalmente le dices así: estoy interesado en algo serio, quiero gastar el resto de mis días contigo. No estoy jugando, no es algo a ver si funciona, es algo serio. De hecho, estás tan emocionado que estás tratando de contener las lágrimas. Hombres lloran, si en caso de que no lo sepan. Pero te las aguantas y logras pronunciar estas dos palabritas mágicas y le dices: te amo. Ahora ves que ella se emociona también. Y entonces imagínate que esta persona que amas te mira y te responde: yo también te amo. ¡Wow! Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Pero hay un pequeño detalle. ¿Puedo seguir viendo a otros? En inglés diríamos, ¿really? ¿En serio? Ahora ya saben por qué a los hombres les cuesta definir la relación, ¿no? Uno no sabe con qué te van a salir, pero no se pierdan la idea. Imagínate que te plantea eso: yo también te amo, me gustaría pasar el resto de mi vida contigo, pero quiero ver si podemos hacer una pequeña cláusula y puedo seguir saliendo con otros. Ustedes notan la impresión que solamente la idea causa entre nosotros, el murmullo que causa, porque así no es como funciona. Lo que está diciendo es: yo también te amo, estoy comprometido contigo, pero que no sea algo exclusivo. Ahora, ya que estamos imaginando, piensen conmigo. Algunos de ustedes, supongamos otra vez, algunos de ustedes me pregunta por una foto de mi esposa, ¿no? Me dice: hermano Daniel, vi que presentó a su familia, ¿tiene alguna foto de Caro, su esposa? Y entonces saco mi billetera rápido y les muestro ahí que tengo ahí, vieron, apenas uno da vuelta, abre la billetera, hay un lugar donde uno pone fotos, y entonces ahí les muestro una foto de Caro. Y les dejo saber realmente cómo veo la gracia de Dios en mi vida, en permitirme ser el esposo de Caro, y no sé cómo ella se fijó en mí, pero estamos casados. Y entonces al rato ustedes notan que debajo de esa foto hay como 3, 4 fotos más. Y entonces quizás ustedes me preguntan: hermano Daniel, ¿esas fotos son las del resto de la familia, de sus hijos? Y yo comienzo a sacar las otras fotos y les digo: no, estas son las fotos de mis exnovias.
Ahora, yo sé que mi hija Juliana está acá, seguramente no le gustó la idea. Pero lo cierto es que en ese momento, no es por nada, pero en ese instante, lo más probable es que perdería el respeto o cualquier intención de ustedes de volverme a escuchar un mensaje. ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos que una relación matrimonial es algo exclusivo. Y muchos de ustedes tienen problema con la idea de que yo haga eso, de tener fotos de mis exnovias, pero sin embargo en sus vidas están haciendo exactamente lo mismo con su relación con Jesús. Donde Jesús no es el único Señor, sino que Él es uno de entre varios dioses. Y entonces la pregunta ¿es Jesús uno de muchos o es el único en tu vida? Qué interesante, ¿no? Porque que cuando se trata de uno que como pastor hay cosas que de ellos no esperamos, sin embargo nosotros nos permitimos cuando estamos sentados en una banca. Y lo que ustedes inmediatamente juzgarían, no puede, no debe, sin embargo se permiten. Como que tenemos distintas medidas. Y la pregunta sigue siendo la misma, ¿es Jesús uno de muchos o el único? Dios no va a compartir su gloria con nadie más. O Él es el único Señor o no es Señor. Hace un tiempo atrás me acuerdo, me impactó tanto un estudio que veníamos haciendo en la iglesia que tenía que ver con esta verdad en cuanto a la adoración. Cuando hablamos de adoración, muchos de nosotros pensamos que adoración es sencillamente lo que pasó hoy temprano antes del mensaje. Miren, es tan significante esto. Yo sé que algunos tienen que salir y volver, pero no, paren un ratito porque eso es bien significante. Y si algo quiero que se lleven el día de hoy y dejen que llegue al corazón, que sea esto. Noten que a veces nosotros, aun cuando aquellos que van a la iglesia decimos vamos a adorar a Dios, inmediatamente con lo que estoy diciendo es todo lo que es adoración pasa dentro de esas cuatro paredes. Algunos tenemos la impresión que adoración es lo que acabó de suceder temprano antes del mensaje acá adelante, música. Y no hemos logrado ver más allá de que adoración no es algo que pasa en cuatro paredes o no es algo que solamente se hace con instrumentos. Adoración es lo que hacemos todos todo el tiempo. Así que tal vez estás sentado ahí y te está costando seguir el mensaje porque ni siquiera te interesa Cristo. No tienes ninguna intención de seguir a Cristo. No estás seguro de creer en Dios. Querido amigo, más allá de que no creas en Dios, lo cierto es que adoras. Eres un adorador. Si pensaste que solamente los cristianos adoraban, con todo respeto estás equivocado porque todos adoramos. Nuestro corazón es una máquina de hacer ídolos. Así que el asunto en cuestión no es si adoro o no adoro. El asunto es a quién adoro, a quién estoy adorando. Y si eres honesto contigo mismo, vas a dar cuenta que de una manera u otra hay algo o alguien a quien adoras. Aquellos que venimos siguiendo a Cristo hace un tiempo atrás, o que hemos profesado nuestra fe en Cristo como Salvador, nosotros no vamos a la iglesia a adorar, nosotros vamos adorando, porque adoramos todo el tiempo, todos los días. Así que si el asunto es a quién estás adorando, si no estás seguro, solo tienes que mirar un rastro. Hace tiempo atrás le escuché a alguien decir esto: cuando no estás seguro de a quién estás adorando, solamente tienes que mirar para atrás y comenzar a seguir el rastro y mirar las migajas que fueron quedando ahí mientras caminabas. Y cuando comienzas a seguir el rastro de dónde está tu tiempo, de dónde está tu esfuerzo, de dónde están tus pasiones, de dónde está tu pensamiento, de dónde están tus preocupaciones, a dónde vas a buscar consuelo, cuando miras la respuesta a todo eso, finalmente te encuentras con un trono. Y en ese trono está sentado la persona o aquella cosa a la cual adoras.
Entonces, si no estás seguro de a quién adoras, solamente tienes que comenzar a plantearte: ¿dónde está mi tiempo? ¿Dónde está mi esfuerzo? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi pensamiento? ¿Dónde busco consuelo? Y cuando lo encuentras, llegas al final de esas respuestas, encuentras un trono y allí está sentado lo que realmente adoras. La mayoría de la gente, cuando llegan a ese punto, se dan cuenta que quien está sentado en ese trono soy yo mismo. Tú te has convertido en el amo, dueño y señor de tu vida. La mayoría de la gente en muchas iglesias piensa que están siguiendo a Jesús, pero la realidad es que han invitado a Jesús a seguirlos a ellos. Hemos invertido el evangelio. Si no me crees, solamente fíjate cómo oras. Señor, bendíceme. Señor, bendice mi carrera. Señor, bendice mi trabajo. Bendice este nuevo emprendimiento. Dios, dirígeme, muéstrame qué es lo que tienes para mí. Señor, guárdame, protégeme. Así que si piensas dos veces en la manera como oras, te vas a dar cuenta que más bien lo que has hecho es invitar a ver si Jesús te sigue y Él apoya tus ideas, tus iniciativas, tu voluntad con todo amor en el Señor. Queridos hermanos en Cristo, aquellos que han profesado su fe en Jesús, eso es idolatría, porque terminaste haciendo un Dios a tu manera y no es el verdadero. Quizás algunos de ustedes viven una vida donde han comenzado a procurar conformar a Dios a su manera, a Jesús a su manera de vivir, y han llegado al punto de lograr justificar y decir: no, pero la Biblia no dice nada en cuanto a cómo vivo. La Biblia no es muy clara en cuanto a este asunto. Y entonces estás comenzando a hacerte un Dios que afirme tu manera de vivir. Eso es idolatría, porque la Biblia, Dios nos ha dejado en su palabra una serie de principios que nos deja ver el carácter de Dios. Y si tu vida no es consistente, si tu vida no logra encajar en este libro de una manera que mache, como dirían allá algunos de sus compatriotas, si no logra encajar, acá hay un problema. Quizás tienes un Dios que no es el verdadero Dios. Y la pregunta es la misma: ¿es Jesús uno de muchos dioses que tienes o es el único? Porque Dios no va a compartir su gloria. Amén. Así que seguir a Cristo significa singular devoción, pero también implica una renuncia completa. Renuncia completa, noten ahí en el pasaje que leíamos o que tienen en sus Biblias, Mateo capítulo 16, dice ahí: niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Negarse significa renunciar. Es la idea de separarse de algo, de alguien. La idea de esto es rehusar tener alguna asociación con algo o alguien, de abandonarlo, de deshacerse, renunciar. De la misma manera que la invitación a los discípulos fue dejar todo atrás, de la misma manera cuando nosotros seguimos a Jesús implica dejarlo todo, dejarlo todo. Y acá es donde muchos de nosotros tratamos de acomodar la palabra de Dios. No sé si han notado, pero a veces predicadores tenemos tendencias a querer conectar con la gente, y en querer conectar con la gente, de a momentos se compromete la verdad. Y a veces quizás han escuchado expresiones como lo que la palabra de Dios quiere decir. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado cuando alguien está acá adelante y dice: déjenme les explico lo que la palabra de Dios quiere decir? Cuando nos encontramos con pasajes como estos, donde la idea es abandonarlo todo, comenzamos a explicar: en realidad todo no necesariamente significa todo. La palabra de Dios dice: el que quiere seguirme tiene que negarse a sí mismo, dejarlo todo. ¿Qué significa negarlo? ¿Qué significa dejarlo todo?
bueno, significa dejar, déjeme mencionar algunos nada más. Dejar el confort. Dios me permite servir en uno de los países más seguros del mundo entero. No digo que es el más seguro, pero es uno de los más seguros, Estados Unidos de América. Es uno de los países más seguros en todo el mundo. Sin embargo, es uno de los países que más dinero gasta en seguridad. Y tenemos aseguranza para todo. Y yo sé que acá también existe, pero por ejemplo hace un tiempo atrás vinieron a arreglar, creo que fue lavarropa en casa, y me ofrecieron una aseguranza para todos los otros electrodomésticos, en caso de... Y ese solamente era un paquete, había otro paquete que incluía el aire acondicionado y cosas más grandes. Yo vivo en un país bastante seguro y lo que más se promueve es la seguridad. Es curioso porque en mi tiempo, cuando uno iba en la camioneta de uno de los tíos, no sé si lo han vivido, pero uno iba sentado en la parte de atrás en el borde, ¿saben de lo que les hablo, no? Y era lo más emocionante que te podía pasar con el resto de los primos, íbamos sentados ahí, a veces mi tío me permitía ir aún adelante. Hoy en día ya en Estados Unidos, quizás acá también, pero ¿han visto esos trampolines? Hoy en día existen trampolines que tienen una red de 360 grados, por las dudas los chicos se caigan. Y no solamente eso, sino que aparte de tener una red alrededor, uno ve a los chicos saltando y tienen pads, tienen protección en los codos, tienen protección ahí en las rodillas, casco, y ni siquiera pueden saltar. Y uno los ve y ellos dicen, ¡uy, qué divertido! Y uno piensa, eso no tiene nada de divertido. Vivo en uno de los países que promueve constantemente la seguridad, al punto tal que la seguridad nos ha quitado la verdad de que seguir a Cristo implica riesgo. Algunos de nosotros nos hemos quedado con la frase, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y lo que entendimos con eso es, voy a estar bien. Querido amigo, la verdad es que la voluntad de Dios implica en muchos casos riesgo. Y Dios de a momentos nos incomoda donde estamos para volver a reposicionarnos. Y no sé exactamente lo que estás viviendo, pero si Dios viene trayendo una inquietud santa, una incomodidad santa, donde dices, no puede ser que estoy pasando la vida acá donde estoy sin impactar el mundo, quizás es Dios incomodándote para reacomodarte. Porque seguir a Cristo implica dejar toda la comodidad, el confort, implica dejar la seguridad, implica dejar familia y amigos. Si tengo que ser honesto, una de las cosas que más me cuesta sirviendo en otro país es cuando mis hijos me preguntan por qué ellos pueden ver a sus abuelos y nosotros no, por qué ellos pueden juntarse con sus tíos y nosotros no, por qué es que ellos tienen la visita de sus tíos y nosotros no. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás mi viejito me decía, Dani, los extrañamos con todo el corazón, pero es el precio de seguir a Cristo. Y suena lindo, suena bíblico, pero cuando te toca explicarles a tus hijos, hay una parte del corazón que te parte, porque es un precio. La Escritura nos da esta idea de abandonar padre y madre al punto tal de que esas relaciones parecieran odio en comparación a nuestra lealtad con Cristo. Posesiones, no solamente confort, comodidad, posesiones. Esta invitación de seguir a Cristo no siempre terminó bien. ¿Se acuerdan del joven rico? También escuchó la misma invitación, sígueme. Solamente que cuando él calculó el costo, se apesadumbró su corazón y se fue. Tenemos que abandonar el pecado. Ustedes lo escucharon en la primera sesión.
abandonar el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero quiero detenerme un poquito más y ya vamos aterrizando. Tengo que abandonarme, renunciar a mí mismo. Mientras que vivimos en un mundo donde todo gira alrededor de nosotros, no sé si lo han notado, pero ya hace un tiempo atrás, aquellos que saben hacer, saben también cómo apelar a nuestros corazones. Por eso es que hoy tenemos iPads, y en inglés tiene perfecto sentido, porque aparece ahí el pronombre I, que ustedes todos bilingües saben que significa yo. Así que tenemos iPads, tenemos iPhones, ¿sí? Todo lo que sea Apple nos deja una idea de que esto es porque tú eres lo máximo. De hecho, ayer escuchamos esta generación, la que me sigue, y aún parte de la nuestra, es una generación que ha crecido con esta idea de que el mundo nos debe. Y estamos buscando cosas relevantes, significantes, pero sin embargo, tiene que girar alrededor de mí. Por eso es que, si ustedes lo piensan bien, procuramos cuidarnos a nosotros mismos, atendernos a nosotros mismos, velar por nosotros mismos, ver que nos gusta a nosotros mismos. Y sin embargo, cuando la Escritura dice el que quiere seguirme tiene que morir a sí mismo. ¿What? ¿Cómo? O sea, vivimos en una sociedad que nos promueve todo lo distinto y el Señor Jesucristo dice, si quieres seguirme tienes que morir a ti mismo. Una renuncia completa. Los primeros discípulos dejaron todo lo que era familiar y natural y lo cambiaron. Escuchen esto, yo creo que esto es para alguien que está acá entre nosotros. Lo cambiaron por incertidumbre. Déjenme lo repito. Los primeros discípulos dejaron todo lo familiar y lo natural y lo cambiaron por incertidumbre. No sabían dónde iban a ir, solo sabían con quién iban. Solo sabían quién los guiaba. Yo no dudo que hay alguno dentro de nosotros acá que viene escuchando el llamado de Dios, sígueme, sígueme. Y entiendes esa orden. Y estás luchando en tu corazón con Dios porque no estás seguro a dónde eso te va a llevar, no estás seguro cómo se va a traducir, no estás seguro ni siquiera cómo se va a ver, no sabes a dónde va a ser. Y de hecho son más las preguntas. Ellos tampoco sabían dónde iban a ir, solo sabían a quién seguían. Cuando uno está siguiendo a Cristo, quizás no vas a saber los detalles del dónde o cómo, pero sí vas a saber a quién está siguiendo. Así que no solamente que implica singular devoción y renuncia completa, déjenme terminar hablando de algo más. Implica dependencia de su gracia. Y no quiero extenderme, pero estoy tratando de meter dos mensajes en uno. Pero creo que es tan importante porque la palabra sígueme o la expresión sígueme tiene una belleza implícita. Espero que logren que magnificar a Cristo los haya llevado a un punto de asombro de quién es el que llama. Es Jesús el que dice sígueme. Dios es el que toma la iniciativa de escogerte y llamarte. En ese tiempo usualmente los alumnos eran los que se acercaban a un maestro para que sean sus mentores. En ese tiempo un alumno iba a un rabí y le pedía que le permita estar bajo su influencia, bajo su tutela. Es lo que en Estados Unidos pasa mucho en Washington, donde muchos van de internos para asegurarse que logran un internado con alguien de influencia, porque quieren posicionarse en una manera clave para tener un buen futuro. En este contexto de Jesús, cuando había un rabí, venían a pedirle poder estar bajo su influencia. Pero noten bien, listen, escuchen. Jesús, Él toma la iniciativa. Él se acerca a llamar a estos pescadores y les dice, síganme.
No fue al revés. Jesús es el que viene y te llama, te ordena, sígueme, y Él conoce quién eres. Se ha hablado mucho en cuanto al tema de que eran sencillos pescadores, duros, ásperos, tercos, muchos de ellos con muchos prejuicios. Si miramos el relato de varios de ellos, había mucho para trabajar. Nadie hubiese dado un peso por estos discípulos, por estos pescadores. Y Jesús los mira y les llama, sígueme. Ahora, antes de que seamos duros con ellos, nosotros, si somos honestos, tenemos que reconocer que muchos de nosotros no somos lo máximo. Que muchos de nuestros casos nadie daba un peso por nosotros. Yo recién a los 17 años alguien se acercó para decirme, Dani, ¿te gustaría que gastemos un tiempo con la palabra de Dios? Siempre lo he pensado, o eran una opción u otra. O asumieron de como porque era hijo de misioneros ya sabía todo. O segundo, era un caso perdido que nadie se animaba ni siquiera a intentar. Pero yo sé que no soy el único en ese caso. Sé que hay muchos de entre nosotros que, si somos honestos, sabemos que no somos nada en especial. Y Jesús los llamó y les dice, síganme. Ahora, lo interesante es que en pasajes paralelos y en el pasaje que estamos estudiando dice, y yo les haré pescadores de hombres. Miren acá, no se me pierdan, miren acá. Yo les haré pescadores de hombres. No hay nada en nosotros que tenga la capacidad de transformar nuestras propias vidas. Es la gracia de Dios en nosotros la que opera en nosotros, el querer y hacer su voluntad. Es la gracia de Dios la que va transformando nuestras vidas. Así que el que llama te va a capacitar y te da la gracia para que puedas seguirlo de cerca, seguirle adelante. Dependencia de su gracia. Pero por último, ya terminando, obediencia sacrificial. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Es interesante toda la discusión al respecto de qué significa llevar la cruz. ¿No es cierto? Y uno ha escuchado cada historia, cada comentario. Llevar la cruz significa llevar nuestras cargas o nuestras dificultades o nuestras pruebas. Llevar nuestra carga es aguantar un esposo, una esposa. Esa es llevar la cruz para algunos, ¿no? Y uno ha escuchado todo tipo de interpretación. Pero en el sentido más llano y sencillo, para el Señor Jesucristo llevar la cruz fue obediencia sacrificial. Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero en varias oportunidades Él mencionó, si es posible de mí que pase esta copa. Así que era obediencia, pero obediencia sacrificial. Dios no nos pide admiración, Él nos pide obediencia que cuesta. Seguir a Cristo cuesta. Y hay un precio que cuando lo comenzamos a calcular, muchos no están dispuestos a pagarlo. Porque seguir a Cristo cuesta. Y algunos de ustedes van a vivir esa tensión en estos días. Porque Dios viene hablando a tu corazón. Miren acá, no se pierdan. Dios viene hablando a tu corazón. Y sabes lo que Dios viene demandando de ti. Y la sola idea de renunciarlo y ponerlo a los pies de la cruz y abandonarlo o dejarlo, sabes que te va a costar un montón. Y algunos de ustedes están ahí sentados y están sintiendo esa tensión en este momento. Es la voz del Espíritu Santo diciéndote, sígueme. Pero hay un precio. Significa obediencia sacrificial. Cuesta. Termino con un versículo. Mateo capítulo 10, 39, no lo busquen, yo lo cito. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Algunos de ustedes han llegado a este punto y lo que se están preguntando, ok, entiendo lo que implica, pero ¿por qué debería yo seguir a Cristo?
¿Qué es lo que está en juego? ¿Cuál es el asunto? O sea, si vamos al meollo del tema, ¿por qué yo debería seguir a Cristo? Y la verdad es que en el fondo ya sabes la respuesta, porque vienes intentando de todo un poco en la vida y nada ha logrado satisfacerte. Y vienes tratando de ser un ganador en la vida, pero todavía tienes que lidiar con la frustración, la desilusión, cuando estás a solas, cuando ya se van los amigos, cuando se apagan las luces, cuando no hay música, cuando estás solo con tu conciencia, te das cuenta que se te está pasando la vida, la juventud, y no hay nada significante por lo cual vives. Así que en el fondo ya lo has vivido, has probado de todo un poco. Algunos de ustedes ya han probado las drogas, algunos de ustedes han probado las relaciones sexuales fuera del matrimonio, otros han probado lo que es la idea de éxito o amistades o relaciones. Ya has probado de todo un poco y todavía, en vez de ganar, si eres honesto, te das cuenta que vienes perdiendo. Evidentemente la palabra de Dios una vez más muestra que es verdadera, porque el que quiere ganar su vida la pierde. El que quiere hallar su vida, esto es vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de Cristo, la hallará. Yo sé que no tiene mucho sentido. Uno debe perder para ganar. Uno debe renunciar para recibir. Uno debe morir para vivir. Pareciera una utopía, pero ese es el reino de Dios. Y Él te llama. Sígueme, sígueme. En estos días que quedan vas a tener la oportunidad de tomar decisiones que tienen el poder de alterar el rumbo de tu vida y de la gente que más amas. Porque al final del día, en el libro de los Hechos, aquellos que los identificaron, ellos han estado con Jesús, ellos son los del camino. Hechos nos deja ver que ellos fueron los mismos que trastornaron el mundo entero. Yo sé que eres joven y sé que te apasiona la idea de algo significante en tu vida. Y hay muchas voces como lo escuchamos ayer, pero hay muy pocas que realmente vale la pena escuchar. Y hay una sola que te ofrece vida. Termino con esto, no pensaba mencionarlo, pero a veces escucho, aún entre cristianos, no hay mucha pasión por el cielo. De hecho, estamos tan enamorados con la tierra que la sola idea de morir es como, uy Dios, no, guárdame, Señor, que me muera cuando tenga 90, ¿no? Estamos tan enamorados de la tierra que no tenemos ninguna expectativa del cielo. De hecho, algunos de nosotros acá quizás tienes todavía la idea que en el cielo son un montón de calles de oro, angelitos, y vamos a estar ahí cantando por un buen tiempo. ¿Sabes que el Evangelio no solamente te ofrece el cielo? De hecho, el cielo es una partecita de lo que el Evangelio te ofrece. Listen, escuchen esto. El Evangelio lo que te ofrece es volver a vivir. El Evangelio lo que te ofrece es la resurrección de entre los muertos. Dios te ofrece volver a vivir. Por eso es que la Biblia enseña en Apocalipsis que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, y vamos a vivir con Él. Ahora piensen conmigo, estoy terminando. Pero si con pecado en el ser humano y con una mente tan limitada, porque aún aquellos que estudian el cerebro, la mente, dicen que usamos muy poco porcentaje de ella, y yo sé que a algunos pareciera que nada, pero no ese es el punto. Y si aún usamos poco de nuestra mente, sin embargo, noten lo que el hombre ha sido capaz de crear. Algunos están fascinados con sus devices, con sus celulares, y eso nos encanta. Noten que con pecado y con tanta limitación, sin embargo, hemos creado cosas significantes y magníficas. Solamente imagínense conmigo, sin pecado, perfectos,
Y cuando uno lo pone en perspectiva, de repente la eternidad no es tan larga. Y Dios nos invita a volver a vivir para la eternidad. Yo te invito a que gastes tu vida en lo que realmente trasciende. Amado Dios y Padre que estás en la gloria, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el Maestro. Es mi oración, Dios, que hagas lo que solamente tú puedes hacer, y es traer convicción en la vida de cada uno de los que estamos acá presentes. La fe viene por el oír, y el oír por tu palabra. Dios, oro por aquel muchacho y aquella chica que en este momento está bajo convicción. Sí, un día la idea de ven, sígueme, ven a ver, fue una linda invitación, pero entiende que hay que definir la relación. Por eso es una orden: ven, sígueme, yo te haré un pescador de hombres. Y entonces se levantaron y siguieron, renunciándolo todo, porque es necesario morir para vivir. Yo te pido, Dios, que ese chico, esa chica, en este día pueda tomar decisiones que trasciendan para tu gloria. ¿Qué sería si 5 de nosotros hoy nos levantamos y te seguimos de una manera exclusiva, única? ¿Cómo se vería si 10 jóvenes se levantaran hoy? ¿Qué pasaría si no son 10? ¿Qué tal si son 15? ¿Lo pueden ver conmigo? ¿Qué tal si no son solamente 15? ¿Qué tal si son 25? ¿Qué tal si son 50? Jóvenes, chicas, que se juegan por creerle a Dios. Que aunque no tiene sentido, hay que renunciar para ganar, hay que morir para vivir. Solamente nos queda anticipar lo que uno solo podría hacer con una vida entregada a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Nadie está mirando, todos con las cabezas inclinadas. Pero me gustaría hacer una invitación. No lo había pensado, pero creo que es oportuno el momento. Si estás ahí sentado y Dios viene hablando a tu corazón, quizás estás ahí luchando todavía, quizás estás ahí tomando decisiones. ¿Me permitirías orar por ti? Lo único que te invito es a que ahí donde estás puedas ponerte en pie, con denuedo, con coraje, sin importar quién está ahí. Amén, gloria a Dios. Hay varios que lo están haciendo. Amén, Dios te bendiga. ¿Qué sería si 5? ¿Qué tal si 10? Y la palabra de Dios es tan puntual en tu vida, no puedes negar que Él es el Espíritu Santo. Logras identificar quién es el que dice: sígueme a mí. Y estás ahí resolviendo una singular devoción, una entrega completa, en dependencia de su gracia, obedecer sacrificialmente. ¿Alguien más allá atrás? Yo sé que cuesta. Yo lo viví, lo sigo viviendo. Si ahí es donde estás parado, ahí es donde, si es donde estás, yo te invito a que puedas hoy jugarte, tomar una decisión, hablar con alguien. Nosotros no somos el resultado de nuestras buenas intenciones, es lo que decidimos. ¿Me permitirías orar por ti? Solo unos segundos más. ¿Alguien más? Yo creo que hay alguien más. Yo sé que procuras la seguridad tuya, de tu familia. Pero si eres honesto, no hay nada que nosotros podamos hacer de a momentos. Nuestras manos son limitadas. ¿Te jugarías por ponerlo en las manos de Dios y decirle: Dios, acá está mi familia? Único y exclusivo, con todo. Yo sé que no significa que todos acá deben dejar su carrera, pero estoy seguro que alguno, quizás uno, tiene que repensarlo de manera tal de entregarlo todo. Amado Dios y Padre, tú eres glorioso. A ti sea la gloria.
por los méritos de Cristo Jesús, Dios, me acerco delante de ti y te pido que operes en estos jóvenes, en estas chicas, algo tan único, tan especial, de manera tal que esto no sea una vez más, sino que esto defina la relación para honra y gloria de tu nombre. Haz algo con esta generación, algo tan significante donde la única explicación sea Dios lo hizo. No hay manera de explicar excepto que Dios lo hizo. Te damos las gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. A ti sea la gloria. Amén. Dios los bendiga. Gracias por la oportunidad.